Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles cómo construir, cómo hacer una pequeña lámpara de prueba con un bombillo, con un foco del automóvil. Entonces para eso vamos a necesitar una boquilla tipo bayoneta, una lámpara o bombillo de 12 voltios, ¿sí? Que son las que normalmente utilizamos en el vehículo, con dos cables. Vamos a requerir un cable rojo, preferiblemente, no necesariamente, pero si lo pueden tener es mejor. Un cable negro de unos 50 centímetros y en un extremo le hemos puesto un caimán o lagarto, una pinza lagarto, como esta que aparece acá, para poder poner en los tornillos o en un punto de fijación del automóvil. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que hemos retirado la parte aislante alrededor de 2 centímetros del cable de la lámpara, vamos a unirlo, pero primero voy a utilizar en este caso un pedacito de, esto se llama termoencogible o espaguete térmico. También puedo utilizar para aislar la cinta aislante convencional. En este caso voy a utilizar este tipo de espagueti térmico que me da un mejor acabado y, como muchos de ustedes saben, no me produce ningún elemento gomoso que después del tiempo pues simplemente se molesta, ¿no? Entonces con un encendedor, muchos de ustedes posiblemente ya hayan usado este tipo de espagueti térmico. Vamos a calentar el espagueti térmico hasta que se contraiga completamente y ya lo tenemos aislado. Ahora vamos a utilizar en este caso un cable rojo de una punta de multímetro, puede ser nueva o vieja, dependiendo de lo que ustedes tengan. Y esta punta es la que vamos a utilizar para hacer las pruebas. Y este otro extremo, en la parte final del video, en la segunda parte del video, voy a mostrarles cómo usarlo. Entonces, cortamos este extremo y extraemos alrededor de unos 2 centímetros el aislante. Entorchamos para que quede bien todo el mecanismo y introducimos el espagueti térmico. Como les decía, simplemente si no tienen este espagueti térmico que se puede conseguir en una tienda de electrónica, este es de unos 4 milímetros, pueden utilizar cinta aislante convencional y con este pequeño elemento de prueba que es la lámpara, ¿sí? Van a darse cuenta que van a poder resolver un sinfín de problemas eléctricos en su vehículo, ¿sí? Es mejor que no tener nada. A veces tenemos duda de cómo, si está llegando o no voltaje a un determinado circuito, si la computadora del vehículo tiene o no voltaje, si la bomba de gasolina tiene voltaje o no, y con este pequeño circuito lo vamos a poder hacer rápidamente. Entonces procedemos a calentar el espagueti térmico. No soy fumador, por si acaso, ¿no? Pero me han prestado este encendedor para realizar esta prueba y, como se dan cuenta, ya está prácticamente la lámpara. Aquí hay que insertar bien la boquilla. La bayoneta tiene seguros que son de un lado más largo y del otro más corto, como se dan cuenta aquí, y inserta solamente en un sentido, ¿sí? Entonces, de esta manera ya tenemos nuestra lámpara de prueba terminada. Como se dan cuenta, no ha tomado mucho tiempo. Y luego voy a utilizar un poco de cinta adhesiva para aislar la bombilla misma, ya que este elemento nos puede ocasionar un corto al momento de
realizar las diferentes pruebas en el automóvil. Entonces utilizamos un poco de cinta adhesiva para aislar, ¿sí? Y aquí en esta parte ya tenemos, como pueden darse cuenta, nuestra lámpara. Puede ser una lámpara de 5 vatios, que es lo aconsejable, o de 22 vatios, dependiendo de lo que ustedes tengan, no hay ningún inconveniente. Cualquiera de las dos puede servir, ¿sí? O incluso, como en este caso yo estoy utilizando una lámpara de doble filamento, cualquier lámpara que ustedes tengan les va a servir igual. Entonces, en la segunda parte del video van a ver cómo usarlo y es muy sencillo para poder resolver y detectar fallas en el vehículo. Bien, aquí tengo ya la lámpara de prueba y vamos a mostrar cómo utilizarla en el automóvil. Como les decía, esta parte del casquillo debe ser aislada para evitar cortocircuitos. Entonces, el lagarto negro lo podemos poner en el terminal negativo de la batería o en cualquier parte metálica que tengamos acceso, por ejemplo acá, ¿sí? Cualquier parte, porque a veces los circuitos están en el interior, bajo el tablero, bajo el vehículo, y como el vehículo utiliza toda la carcasa como terminal negativo del sistema, entonces puede servir. Entonces voy a mostrarles cómo probar rápidamente la batería. Es muy sencillo, es muy... esta parte no está a tierra, entonces podemos cambiar a otro punto. Y como les decía, el cable debe ser largo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos cómo probar que la batería está conectada a la parte metálica del motor, y como se dieron cuenta, hay partes que, aunque sean metálicas, no están conectadas al negativo del sistema. Entonces, una vez más podemos probar que tenemos el terminal negativo de la batería conectado allá. Luego podemos, por ejemplo, revisar si un determinado fusible tiene voltaje de ambos lados, y eso nos indicaría que el fusible se encuentra en buena condición y que está alimentado. Por ejemplo, en este caso, este fusible azul, como se dan cuenta, este fusible azul, ¿sí?, no enciende porque en este momento no está puesto el interruptor de encendido. Este, que es el fusible general, este fusible de 40 amperios, sí lo está, y de esta manera fácilmente ustedes pueden determinar con esta lámpara de prueba si un circuito está energizado o no, o si hay un fusible fallando. Por ejemplo, vamos a ir al interior y revisar el encendedor de cigarrillos como muestra de que se puede utilizar esta lámpara para determinar si hay un daño. Encontramos en el interior del automóvil y digamos que por alguna razón mi encendedor no está funcionando. Como ya les dije, inicialmente no soy fumador, pero esto solamente es una muestra de cómo poder utilizar esta herramienta, que es muy sencilla y fácil de construir. Entonces, en este caso, aquí tengo una parte metálica que es el switch de encendido. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Toco la parte metálica de acá del switch y con la punta de prueba lo inserto dentro del... ¿sí? Ahí se dan cuenta, dentro de la toma del encendedor, ¿sí? Y en este caso sabemos que todo está funcionando. Entonces, si esto no me llegara a funcionar el encendedor, significa que se ha dañado la resistencia de calefacción del encendedor y debería cambiar esto. En caso de que no se me encienda, es porque posiblemente estoy seleccionando un punto que no corresponde realmente al chasis que se encuentra conectado a la batería, ¿sí? Y o que un fusible interno o el fusible exclusivamente del encendedor de cigarrillos se encuentra dañado. Bien, de esta manera, como se dan cuenta ustedes, con pocos centavos podemos construir este tipo de herramienta muy sencilla y práctica que podemos utilizar incluso para iluminación, para reemplazar el multímetro. A veces el multímetro necesitamos evidentemente estar viendo los números, sí nos ayuda, y el multímetro también es muy útil para poder diagnosticar en otros casos, por ejemplo en el tema de los sensores,
como ustedes habrán visto en alguno de los videos. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad y que esta herramienta que les ayude a resolver muchos de los problemas que pueden encontrar ustedes en sus automóviles. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.